la influencia que tienen las redes sociales en la vida de cada uno de nosotros y de reconocer que hubo alguien que sin tener redes sociales fue influencer. ¿Cómo se llamó esa persona? María, ¿no? Eso nos lo dijo el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá en el año 2019. Hizo una charla acerca de cómo María era la influencer de Dios. Porque nosotros tenemos la tentación de pensar que los influencers es únicamente aquella persona que hace contenido para redes sociales. Y resulta que no. No simplemente aquel que hace contenido es un influencer. Algunas personas han llegado a afirmar que para ser influencer hay que tener 1000 seguidores mínimo. Realmente no. Hay gente que tiene millones de seguidores en su red social y no necesariamente son influencers. Hoy hay muchas maneras en las cuales hay contenidos que han edificado a la sociedad y hay contenidos que han destruido totalmente. Entonces, ¿qué entendemos nosotros, muchachos, por una persona influencer? Es una persona que inspira, guía y transforma la vida por su testimonio y su mensaje. Es una persona que guía y transforma la vida de las otras personas. ¿Y por qué María hizo esto? ¿Por qué María se convirtió en una influencer de Dios? Porque fue capaz de guiar y transformar la vida de la sociedad. Eso fue María. ¿Qué nos dio María al mundo? A su Hijo Jesucristo, ¿no? Miren el papel de María como influencer. María fue una persona que era tan rica, pero a la vez tan pobre. Tan rica porque ella tuvo lo más preciado y a la vez tan pobre porque no se quedó con eso. Eso es lo que hace una persona influencer. Es ser tan rico para tener, pero tan pobre a su vez para tener que compartirlo, para no quedarse con ello. María tuvo a Jesucristo en su seno, se encarnó el Hijo de Dios, pero a su vez no se quedó con el Hijo de Dios, lo dio, y lo dio desde que nació. Cuando nació el niño Dios, ¿quiénes fueron los primeros que visitaron a Jesús en el pesebre? Los pastores, muy bien. ¿Quién más? Los Reyes Magos, ¿cierto? Muy bien, los pastores y los Reyes Magos. Y la pregunta es, ¿los pastores eran israelitas? ¿Los Reyes Magos eran israelitas? Es decir, ¿pertenecían al pueblo de Dios? No, eran paganos, eran personas que no conocían de Dios. Por lo tanto, los primeros que recibieron el mensaje de la influencer ni siquiera eran creyentes, eran paganos. Los Reyes Magos, dice la palabra de Dios, venían de Oriente y de Oriente reciben al Salvador. Por lo tanto, el influencer es capaz de mover la vida de una persona aunque no sea creyente. Aunque no sea creyente. Yo les quiero hacer una pregunta. Usualmente en sus redes sociales, ¿a quiénes siguen ustedes? ¿Quiénes están siguiendo ustedes en TikTok? ¿A quiénes siguen en Instagram? ¿A quiénes siguen en Facebook? ¿Quiénes son a quienes ustedes están siguiendo? Porque hoy estamos en la cultura donde queremos sentirnos influencer y queremos hacer de este mundo la magia donde todo el mundo me siga y yo me siento bien entre más likes tengo, yo me siento bien entre más me comenten, yo me siento bien entre más cosas termine yo haciendo. Y resulta que eso lo que está haciendo del hombre es una vida completamente vacía. Hay personas que son tan influencers en el mundo que ni siquiera tienen redes sociales, ni siquiera mueven el mundo a través de las redes sociales, lo mueven a través de su testimonio de vida. El beato Carlo Acutis, un jovencito que murió de cáncer en el 2005 y el año entrante va a ser canonizado. Sin embargo, no tuvo Instagram, no tuvo TikTok y sin embargo su testimonio de vida a sus 15 años que falleció terminó transformando la sociedad, terminó transformando el mundo. Por lo tanto, cuando descubrimos a María como la influencer de Dios, nos damos cuenta que ella fue capaz de transformar la historia de la humanidad y que sigue, lo mejor aún, transformando nuestras vidas. ¿Desde qué momento María se volvió influencer de Dios?
desde el momento de la anunciación. Ayer, mientras organizaba esta charla con ustedes, me vino a la cabeza un meme que publiqué ayer precisamente casi a la medianoche terminando de hacerlo. Me acordaba de ese sí de María y yo decía, si María fuera protestante, ¿cómo sería el caso? ¿No? Si María fuera protestante y el ángel le llegara diciéndole a María, María, traigo un mensaje de parte de Dios, y le hubiese dicho, María, no necesito que alguien me hable, que sea un intermediario, yo hablo directamente con Dios, ¿no? Sin embargo, María escucha el mensaje de ese intermediario, que es un ángel, porque en la vida necesitamos influencers de verdad, y esos influencers son los que nos llevan a Dios, son los intermediarios de este siglo XXI. Por eso la pregunta, y se la estaré recalcando, ¿a quiénes seguimos en nuestras redes sociales? Es importante reconocer. Yo creo que hoy pudiéramos decir, dime a quién tú sigues y yo te diré quién eres. Porque vivimos siguiendo personas que no nos edifican para nada. Seguimos a personas que blasfeman de Dios. Muchas veces nosotros como católicos somos hasta fanáticos de cantantes que viven blasfemando de Dios. A veces seguimos personas que lo que hacen es despertar en mí ciertas situaciones de pecado. ¿A quiénes estamos siguiendo? Seguimos a personas muchas veces que viven mintiendo y dañando a los demás, creando odio, generando pánico, lastimando y destruyendo la sociedad. Nosotros en nuestra vida debemos construirnos también a través del testimonio de los demás, a través de la percepción de vida que los demás van teniendo. Por eso es importante, dime a quién tú sigues y te diré quién eres realmente. Nosotros en nuestra vida conocemos varios títulos de María, ¿no? Por ejemplo, María Auxilio de los Cristianos, María Auxiliadora, María Guadalupe, ¿no? María la Virgen del Socorro, y todos esos títulos han hecho de María un auxilio para nosotros. El influencer está dado muchas veces a auxiliar a los demás frente a lo que pasa, a darle una luz de esperanza, a encontrar un testimonio. Ustedes, muchachos, algunos me imagino que harán algún contenido para sus redes sociales, ¿no? Por ejemplo, videos, cosas, y la pregunta es, ¿qué clase de contenido ustedes hacen en sus redes sociales? Pero si hacen, ¿qué tipo de contenido están haciendo? Y deben preguntarse, ¿eso que yo estoy haciendo construye al otro? Porque a veces puede decir, es que a mí solo me ven 100 personas, a mí solo me ven 50 personas, ok, pero desde que te vean 5 o una persona, esa una persona desde tu contenido puede ayudarlo a crecer o puede destruirlo. Por eso es importante saber que lo que yo publique en mis redes sociales de verdad influya para bien a la otra persona. Un meme, un compartir, así sea alguien que haya publicado un video y yo lo comparta en mi página, estoy a su vez haciendo que las personas que están en mi red social vean lo que otra persona hizo. Uno no debe publicar únicamente, porque este me pareció chistoso, voy a compartirlo, porque no sabemos el impacto que pueda tener, así sea en una persona. A veces nosotros somos muy dados a vivir compartiendo lo que todo el mundo hace, dice o escucha en videos porque se vuelven virales en redes sociales, pero a veces esas cosas lo que hacen es destruir a la otra persona. Es importante cuidar, muchachos, también a las personas que a ustedes los están viendo. No solo se trata de decir, es que yo no tengo 1000, yo no tengo 10,000 seguidores. No se trata de eso. Con que tengas a alguien que te esté viendo, tienes que cuidar de esa persona. Si tú realmente quieres volverse un influencer, sea un influencer que transforme y cambie vidas. A eso estamos llamados. Muchachos, María nos enseña que ella es la primera que sale en auxilio de los demás. Hoy los jóvenes permanecemos mucho en redes sociales y a veces mantenemos en redes sociales a todo momento, ¿no? Y quizás no haciendo contenido. Unos lo hacen, otros lo consumen, ¿no? Y eso es lo peor, ¿no? Porque a veces, e incluso yo pienso esto,
Si hago un video o hago, por ejemplo, esta charla que estoy haciendo con ustedes, que durará tanto tiempo, pongámosle 3 horas, ¿no? Si hago una charla de 3 horas, va a haber alguien que la va a querer ver completa. ¿Y qué significa para mí eso? Eso también me preocupa a mí. ¿Por qué? Porque si yo publico una charla de 3 horas, significa que a esa persona yo le voy a quitar 3 horas de su tiempo para que mantenga en redes sociales, para que esté en redes sociales. Y eso también para mí me genera una preocupación. ¿Por qué? Porque le estoy quitando de su tiempo. Pero por eso lo más importante es que si esa persona va a ver mi contenido, que esa persona de verdad le ayude a crecer, le ayude a quedarse con algo, le ayude a enriquecerse. Por eso, muchachos, influyan en la vida de los demás de manera positiva, de manera positiva. Ahora bien, les hablo mucho de redes sociales, pero no solo en las redes sociales podemos influir en los demás, desde nuestra escuela, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Es importante influir en el otro de manera positiva. María, ¿de qué manera influyó? Miren estos detalles del Evangelio. Cuando María recibe el anuncio del ángel, ¿qué fue lo primero que hizo María después de recibir el anuncio? Dice la palabra de Dios que el ángel le dijo: he aquí a tu prima Isabel, que también está en embarazo y tiene 3 meses de embarazo. ¿Y qué hizo María después de que escuchó ese mensaje también? Muy bien, se fue a visitar ¿a quién? A su prima Isabel. La pregunta es la siguiente: ¿y el ángel le dijo que tuviera que ir a ver a su prima Isabel? No, en ningún momento el ángel le dijo: oye María, y como ella está vieja y tú estás joven, por lo tanto tienes que irte para la región montañosa de Judá e ir a visitar a tu prima Isabel. No, al contrario, María es la influencer que sale al encuentro de los demás. María es la influencer que se pone al servicio de los demás. María es la influencer que piensa en el otro. El ángel solo le dice: mira a tu prima Isabel que está en embarazo y lleva 3 meses, a la que llamaban estéril. Y entonces María, cuando termina de hablar con el ángel, dice la palabra de Dios que se fue a toda prisa. Es decir, no tardó. Yo me imagino que hasta le tuvo que haber dicho al ángel: ok ángel, nos vemos porque tengo que irme a visitar ya a Isabel, mi prima. Dice que se fue a toda prisa. Eso es lo que hace un influencer. Un influencer se pone al servicio del otro. En cambio, hoy pareciera ser que los influencers son todo lo contrario. Les encantan que les rindan pleitesía, que los alaben, que los adoren, que los tengan en cuenta. No, un verdadero influencer se pone al servicio del otro. Eso es lo que hace un influencer, hacer como María, ir a toda prisa a encontrar a Isabel para ponerse al servicio. María, la influencer, se pone al servicio de Isabel. Oye, lamentablemente, como muchos cantantes, les encantan que los veneren y ustedes los conocen y los ven en redes sociales, ¿no? Y se preocupan por sus followers y se preocupan por quienes les ven y se preocupan por lo que les escriban y viven haciendo cosas y como ya no los reconocen, muchos cantantes, ¿qué hacen cuando ya los dejan de ver y de reconocer? ¿Saben qué terminan haciendo? Bobadas, estupideces, ¿no? ¿Para qué? Para llamar la atención, para llamar la atención. Y ese llamar la atención es que ellos quieren ser siempre reconocidos. Y eso no lo hace un verdadero influencer. Un influencer no le importa ni cuántos lo ven, ni lo que le comentan. Lo que le interesa es que su contenido esté transformando al otro. Y aparte de transformar, ponerse al servicio del otro. Eso es lo que hizo María, muchachos. Ponerse al servicio del otro. ¿Ustedes están dispuestos a ser influencers? ¿Ustedes quieren ser influencers? Algunos sí, algunos no. Pero si quieren ser influencers, yo creo que esa es una pregunta a la cual todos estamos llamados a responder con un sí, muchachos. Todos. Porque todos necesitamos influenciar en la vida del otro de manera positiva. De manera positiva. Por eso esa respuesta debe ser un sí. Yo quiero influenciar en la vida del otro. En la vida del otro. Y para ser influencer, ya les decía, no hay necesidad de usar redes sociales. No se necesita siempre tener redes sociales para ser influencer. Desde la escuela, desde el trabajo, con quienes se relacionen, con su testimonio de vida,
pueden llegar a ser influencers de Dios. Otra manera en la cual María fue influencer, y miren cómo ayudó mucho a los otros. 3 maneras de convertirse en un verdadero influencer. Primero, ya les decía la primera, estar al servicio del otro. Segunda manera, pensar en las necesidades del otro, preocuparse por los problemas del otro. En las bodas de Canaán, ¿se acuerdan el capítulo de las bodas de Canaán del Evangelio de San Juan? ¿Qué pasó en las bodas de Canaán? Estaban todos felices, pero a los dueños de la fiesta se les acabó el vino. ¿Quién se dio cuenta que se le había acabado el vino a los dueños de la fiesta? ¿Quién se dio cuenta? María. Otra persona hubiese dicho, pues a mí no me importa que se les haya acabado el vino. De por sí yo no soy el dueño de la fiesta. Hubiese pensado María. Pero ¿qué hizo María? Sin que nadie le dijera. María pensó en la necesidad del otro. María se preocupó del problema de la otra persona, porque para la época quedarse sin vino era una vergüenza. Era ellos quedar en vergüenza sabiendo que habían tenido tantos invitados y que se les haya acabado el vino. Entonces María se preocupa de que ellos podían quedar en vergüenza y ser humillados ante la sociedad y quiso evitarlo. Por lo tanto, fue a donde el Hijo, a donde Jesucristo, y le dice, Hijo, ellos se han quedado sin vino. Se han quedado. Es decir, María no hace las cosas, pero busca cómo las puede hacer. Y eso lo hace un influencer. A veces nosotros no tenemos la solución a todo, es verdad. Nosotros no le podemos solucionar la vida a todo el mundo. Nosotros no tenemos la respuesta mágica para vivirle diciendo, mire, ese es el camino, trácelo por acá, y usted tiene que hacerlo tal cual como yo le diga. Quizás no tenemos respuestas a tantas problemáticas que tiene la sociedad de hoy. No las tenemos. Pero aunque no las tenemos, no nos podemos quedar simplemente diciendo, es que yo no lo sé y punto. Allá usted con su problema. Al contrario, un influencer se preocupa de los problemas de la otra persona y aunque no tengamos la respuesta, buscamos la solución. ¿Qué hizo María? Ella no tenía la respuesta, no sabía cómo traer vino, no tenía la plata para comprarles más vino, pero sabía que su hijo lo podía hacer. Por eso va donde el hijo y le dice, Hijo, se han quedado sin vino. Que hasta el mismo Jesús, un poco enojado, le dice, María, Padre, pero no ha llegado mi hora. Sin embargo, María ahí sigue intercediendo y va y le dice a los dueños de la fiesta, hagan lo que Él les diga. Eso hace un influencer. Hagan lo que Él les diga. Encuentra soluciones. No deja a las personas hundidas en el problema. Ustedes, muchachos, sean capaces de ayudarle al otro. Ayudémosle a los demás con sus problemas, con sus necesidades, con sus situaciones. No nos volvamos indiferentes como la sociedad nos quiere volver. Es más, a veces nosotros atravesamos problemas y decimos, pero ¿quién nos puede ayudar? Y no encontramos. ¿Por qué? Porque podemos tener amigos y apenas le decimos a un amigo de un problema, se puede burlar de nosotros. O puede decir, a mí no me importan sus problemas, ¿no? Porque sentimos que el otro no me va a ayudar. Pero siempre nosotros, al menos, seamos influencers como María. Pongámonos al servicio del otro y preocupémonos de las necesidades del otro. No somos redentores para vivirle solucionando los problemas a todo el mundo, pero sí podemos hacer algo por ellos. Y tercero, junto a la cruz, María ejerció perfectamente su influencia desde la cruz. ¿Y saben cómo lo hizo? Pues resulta que dice algunos padres de la iglesia que María, lo que sufrió María en el parto, lo sufrió doblemente en la cruz. ¿Sí sabían eso? En el parto las mujeres tienen hijos, pero cuando van a tener hijos, ¿qué pasa? Eso duele, ¿no? Eso lastima. En los partos duele mucho. Tener un hijo es con dolor, así que piensen en sus mamás. Están aquí felices de la vida, pero cuando los parieron, sufrieron. Cuando mi mamá me parió, sufrió al parir, ¿no? Porque es que el dolor de parto es fuerte. Incluso lo dice la palabra de Dios, aumentaré tus dolores en el parto, porque tener un hijo duele. Ahora piensen en María, en una pesebrera, allí donde no había ni siquiera posada,
María tiene a su único hijo, donde no habían recursos médicos, donde no había higiene, donde al lado había el estiércol de las vacas y de los caballos y de los bueyes y de las mulas. No estaba en nada higiénico María. Mas eso, piensen en el olor de aquella pesebrera. Piensen en el hedor que había en esa pesebrera. Piensen en la noche fría que estaba María allí teniendo a su hijo. Y ahora pónganle a eso el dolor de su parto. Ese dolor que tuvo María en el parto, lo tuvo doblemente en la cruz. ¿Y saben por qué? Porque María en el parto dio a su hijo, pero en la cruz nos dio la humanidad. Porque Cristo desde la cruz estaba engendrando la humanidad. Miren esto que les voy a contar, hermoso, muchachos. Lástima que no trajeron cuadernos para que escribieran esto, pero grábenlo en el corazón. Mientras Cristo en el Calvario de la cruz estaba dando a la humanidad, estaba engendrando la humanidad, María con su dolor estaba pariendo la humanidad. Estaba pariendo la humanidad. Por eso el dolor de María en el Calvario de la cruz es inmenso, porque ella es capaz de dar vida. Por eso Jesús desde la cruz le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. María desde la cruz estaba pariendo la humanidad. Nos estaba engendrando a nosotros para darnos vida en el Señor. Si no fuera por el parto de María, no tuviéramos entrada al cielo. Gracias al dolor parido de María, es que nosotros tenemos salvación en Cristo Jesús. Porque gracias a que ese dolor, gracias al dolor de María en la cruz, es que nosotros hoy podemos sentirnos felices de saber que después de la muerte hay esperanza. Que después de la muerte puedo encontrarme con Jesucristo, a quien María parió y que desde la cruz también me ha parido a mí. Eso es importante y eso lo hace un influencer. Le duele a su pueblo. Un influencer se preocupa y le duele y sufre por los demás. Es capaz de también parir los problemas del otro. Es capaz de parir las soluciones del otro. Es capaz de parir también las alternativas y las esperanzas. En pocas palabras, un verdadero influencer le duele la humanidad. Eso hace María. 4 cualidades que debemos tener para ser verdaderos influencers a ejemplo de María. Recordémosla. ¿Cuál es la primera? Ponernos al servicio. Cuando María va a donde su prima Isabel. ¿Cuál es la segunda? 3. ¿Cuál es la segunda? María se preocupa de las necesidades ¿de quién? De los demás en las bodas de Caná. Quizás no tiene la solución, pero la busca. Y tercero, a María le duele la humanidad. A nosotros, si somos influencers de Dios, nos debe doler la humanidad. Nos debe doler la humanidad. Hay personas que ya están acostumbradas hasta tanto a ver las noticias almorzando o cenando. Y mientras en las noticias están diciendo, han matado a 180 personas en la violencia, han asesinado a fulanito en la escuela, y mientras están viendo, van comiendo como si nada. Ver noticias nos debe doler el alma. El saber que mientras nosotros podemos tener un plato de comida y aquí estar tranquilos y con un trabajo, nos debe doler que en México se están matando. Nos debe doler que en Colombia se están matando. Nos debe doler que en El Salvador siguen habiendo muertes. Nos debe doler que en Nicaragua hay un gobierno que está oprimiendo a su pueblo. Nos debe doler que en Venezuela hay una nación que está buscando su liberación. Eso nos debe doler. Nos debe doler la violencia entre Israel y Palestina. Nos debe doler la violencia entre Ucrania y Rusia. Nos debe doler la violencia entre las naciones de conflicto. Eso nos debe doler. Un influencer le duele a su pueblo. No solo busca su reconocimiento, sino también busca el dolor para que a través de su dolor genere una esperanza,
genere una esperanza. Por lo tanto, hijos, María se convierte en un modelo de vida para nosotros. En un modelo de vida para nosotros. Cuando María la visitan los pastores, ella no se pone celosa como algunas madres recién paridas, ¿no? Algunas madres dicen, no me mire el niño porque le da mal de ojo. ¿No se han escuchado eso? No me lo mire, no me lo mire. Y son celosas, hay mamás muy celosas. Pero María no. María tiene lo más grande, pero no se queda con lo grande. Ella lo da a la humanidad. Cuando llegan los pastores, quizás oliendo a feo, cochinos, sin bañarse, sucios, desarreglados, oliendo a feo, ella los recibe y les entrega al Hijo para que lo adoren. Cuando llegan los Reyes Magos con sus cofres, con incienso, oro y mirra, ellos reciben el regalo de María que le entrega a la humanidad, porque María se convierte en un don de vida para nosotros. Eso nos hace María. Y María, como ese influencer, es lo que nosotros también debemos hacer, dar vida a los otros. Desde lo que hacemos, a donde vayamos, debemos dar vida. Y por lo tanto, María siempre se convierte en un camino hacia Jesús. María nunca se vuelve el centro de atención. Hoy los influencers del mundo quieren ser llamados, quieren ser reconocidos, quieren ser los mejores del mundo y viven hasta peleando. Ustedes han visto cómo se pelean los unos con los otros y mientras el uno le dice una cosa, yo también le respondo y mientras el otro, miren, esta semana, o bueno, hace 2 semanas, 3 semanas, publiqué un video sobre si se pueden botar las cenizas al mar. Ese video lleva más de 500,000 reproducciones. Pero ¿sabe por qué lleva tantas reproducciones? Por todas las maneras habidas y por haber como me han tratado. Realmente. Búsquenlo en Facebook y miren los comentarios. Allí me han metido al infierno, me han condenado, me han tratado de bruto, me han dicho que soy un ignorante. Me han tratado de todas las maneras habidas y por haber. ¿Y saben quiénes son? Para completar, ¿saben quiénes son en su mayoría esas personas que me tratan mal? Quienes se dicen llamar cristianos protestantes. Esos, los que se dicen ser muy cristianos, entran a mis redes sociales y me tratan de lo peor, de lo peor. ¿Y saben qué es lo que están esperando ellos? Que yo les escriba un mensajito para pelear con ellos. Porque eso es lo que están buscando. Pero se quedarán esperando. Siempre hay personas que terminan peleando con ellos ahí. Y bueno, yo ahí sí no digo nada. Algunos me defienden. Pero me da risa porque hay algunos que por tratando de defenderme terminan hundiéndome. Lo hacen de buena manera, pero no tienen los argumentos y más duros les dan, ¿no? Pero en fin, ¿qué quiero decirles con ello? Que a veces las redes sociales se vuelven en ese de un tire y afloje, como que yo le digo algo para ofenderlo para que usted me responda. Y si yo le respondo haciéndole un video, muy probablemente esa persona me va a hacer un video tratándome más duro. ¿Y qué va a generar eso? Violencia. ¿Y qué puede generar? Claro, eso a mí me puede generar rating. Que yo le responda a alguien que me trate mal, que me ofende, que me manda por el infierno, y yo le respondo en un video con el comentario aquí, eso me puede generar rating, porque la polémica en redes sociales es muy sabrosa. Y a la gente le encanta el chisme de lo que está pasando en medio de una polémica, ¿no? Y como les encanta el chisme, pues eso se vuelve viral en redes sociales. Pero resulta que yo pienso, no estoy para vivir peleando con nadie. Cuando hago contenido en redes sociales, el único fin que tengo es mostrar el mensaje de Dios y enseñar. Y enseñar. Si la otra persona no lo toma bien, pero ¿sabe qué es lo que me gusta? Que el mensaje se siga expandiendo. Que el mensaje se siga expandiendo. Para bien, para mal, para el que lo quiera recibir, para el que no lo quiera recibir. Así que muchachos, no caigamos en esa manera de la sociedad de creer que la polémica, que la violencia, que el odio, que el que grite más es el que tiene la razón. No. El que tiene razón no es el que vive gritando más o el que habla más fuerte que el otro, sino es la sabiduría. Dice la carta de Santiago, pidan a Dios la sabiduría, que Él la da en abundancia. Pidan a Dios la sabiduría. Dejemos de estar en polémicas, dejemos de estar peleando los unos con los otros, dejemos de ser haters también.
Porque ese es el otro problema. Hay personas que les encanta estar viviendo, son profesionales en haters, ¿no? Viviendo, mandando mensajes de odio para generar polémica. Recordemos, si queremos ser como María, construyamos la sociedad. Si queremos ser como María, edifiquémonos unos a otros. Y termino con esto, muchachos. ¿Cómo podemos ser influencers como María? ¿Cómo podemos ser influencers como María de este país? Primero, seguir su ejemplo de humildad. María nunca buscó protagonismo, pero su humildad la hizo grande ante Dios. Busquemos la santidad en lo cotidiano. Como María podemos transformar el mundo desde nuestro lugar. Como por ejemplo hacer pequeños actos de amor. Ser influencer, vuelvo y le recalco, no es tener redes sociales. Ser influencer es cambiar la vida de manera positiva de los demás. Ser influencer como María es vivir el Magnificat hoy, es decir, ser sensibles al sufrimiento de los demás. En pocas palabras, hijos, ¿cómo podemos ser verdaderos influencers cristianos a ejemplo de María? 3 cosas les recalco, llévenlas al corazón. Primero, ponernos al servicio del otro, como María hizo con su prima Isabel. Segundo, preocuparnos de las necesidades del otro, como María hizo en las bodas de Caná. Preocuparse por las necesidades de los demás. Y tercero, dolerle las necesidades de su pueblo, doler a su pueblo. Tiene que dolernos eso, como María en la cruz le dolió a su hijo, que a su vez estaba engendrando hijos para la humanidad. De esa manera podemos llegar a decir, yo soy un influencer de Dios a ejemplo de María. Y de esa manera, ya que estamos próximos a celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción, podemos decir nosotros también, hoy, junto a María, quiero ser un influencer de Dios. Y no como los influencers de este mundo. Quiero ser un influencer que cambie y transforme vidas. Quiero ser un influencer que ayude positivamente al otro. Qué bueno que a través tuyo otras personas se encuentren con Dios. Que así como San Griñón de Montfort decía, a Jesús por María, que nosotros puedan decir también, que nosotros puedan decir en la vida de esta persona, yo puedo ir a Jesús. Que tú y yo seamos un puente vivo para que nos encontremos con Jesús y que otras personas también logren encontrarse con el Señor. Muchas gracias, muchachos.